¿Qué tal? Ser muy bienvenidos a otra vez a todos aquí en este programa algo especial porque sería como una especie de segunda parte del ya programa que hicimos del Gran Despertar o del Gran Engaño, ¿no? Más bien que el Gran Despertar. Sería un despertar si realmente descubriéramos ese gran engaño que nos están machacando desde hace mucho tiempo y bueno, hablaremos precisamente hoy bastante de lo que es el tiempo, de lo que es posiblemente una cronología muy diferente a lo que nos dicen, a la que nos cuentan. Y bueno, estoy aquí con la gente del protocolo del Priorato de la Verdad, las del grupo que estamos corto, pequeño, el petit comité que estamos trabajando desde hace un par de años. Nada tiene que ver con el protocolo, que sería esa especie de grupo de personas dentro de lo que es el teléfono rojo, pero esa disidencia del teléfono rojo, no, es el grupo privado interno que tenemos desde, repito, hace bastante tiempo, que ahora se acaban de conectar, nos hemos conectado todos juntos, estoy viendo aquí el equipo en la pantalla y bueno, va por vosotros, pero también por todos vosotros que estamos conectando la cámara y que la gente del protocolo nos ha dado el ok para que pudiéramos estar un poco compartiendo el programa de hoy o la clase de hoy, digámoslo así, impartiéndola en general porque creemos que es un tema muy interesante que íbamos a hablar del grupo, pero creo que tenemos que hacerlo en general. Bueno, chicos, me escribís aquí como siempre los guiones maestros, la parte de los bloques que creáis oportuno para este gran engaño parte uno y medio, porque luego nos falta la parte 2 que son los 9 bloques últimos que aún no hemos hablado, pero creo que hoy sería bueno intercalar para que también lo oyese toda la gente en general, este tema que es tan interesante y que evidentemente tiene que ver mucho con Tartaria y a la gente le encanta y le fascina el tema de Tartaria. Eh, Tartaria, ¿cómo os lo diría? ¿No? Como versión atómica, no como lo que nos cuentan también en Internet. Y entonces, bueno, si oís pitidos, estamos conectados aquí con el grupo. No lo pongo en silencio y a lo mejor si oís pitidos es porque la gente me está escribiendo, pero espero que no moleste demasiado. Como os decía, Tartaria, como vosotros ya lo sabéis, como muchas veces lo hemos hablado, como versión atómica, no como lo que nos cuentan de la vieja historia de la civilización de Tartaria desaparecida de una forma distinta, sino que lo hablaremos como tantas veces de, por ejemplo, las guerras mundiales o llamémoslo así, versiones atómicas que lo que han hecho es intentar hacer desaparecer totalmente lo que es, y vosotros lo sabéis, totalmente lo que es los vestigios más importantes, más claros y más impactantes de lo que sería una especie de antigua civilización. No voy a decir mucho más avanzada que la nuestra, pero evidentemente con un nivel tecnológico diferente, pero que bajo mi punto de vista era mejor para el ser humano, muchísimo mejor. Por lo tanto, vamos al ataque y vamos a hablar de algo que creo que es importante y tampoco lo hemos dicho mucho con vosotros, que es el famoso reset del 1816. Ojo, reset del 1816 que posiblemente empezó mucho antes, yo calculo que sobre el 1750, y luego hablaremos también bueno, ahora hablaremos ya del 1776 como parte de un año muy importante y creo que la fecha de 1776 todos la tendréis clara, ¿no? 1776 y ahora entraremos en esto. Pero vamos a esto, vamos al bloque entre comillas, reset de 1816 y sobre todo, algo que ya se ha hablado mucho hablando de Tartaria, que es el negocio de los famosos 200.000 o más, yo creo que más, niños huérfanos, los que llamaban los niños del tren, niños que iban por toda Europa y luego por Estados Unidos en trenes, niños que salían de orfanatos. Ahora hablaremos de esto y algo que creo que está muy claro, sobre el gran robo, sobre todo gran robo. He dicho la palabra orfanatos porque además cuando entramos dentro de la historia de los escritores, sobre todo ingleses de la época, y estoy hablando de eso, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿cuántos escritores, sobre todo británicos, ingleses, hablaban de historias de niños huérfanos? Por ejemplo, el famoso Oliver Twist de Mark Twain, ¿no? Por Tom Sawyer ya en Estados Unidos y Huckleberry Finn.
todos huérfanos, y podríamos hablar de muchas historias de niños huérfanos, ¿no? Incluso en el famoso Charles Dickens, también el famosísimo Charles Dickens, escribió mucho sobre huérfanos y niños huérfanos. Qué casualidad que en esa época, primero en Inglaterra y después en Estados Unidos, cuando teóricamente en ese momento en Estados Unidos todavía estaban en una época muy colonial, llamémoslo así, hablaba tanto y escribía sobre niños huérfanos. Vamos al ataque con eso. Aquí lo hemos dicho en el grupo del protocolo un montón de veces. Los 200.000 o más niños huérfanos en esos famosos trenes, ¿no? El 1776. Fijaros que a ese año yo le llamaría el año de la invasión silenciosa. 1776. Lo sabéis vosotros que hemos hablado mucho de ese año, ¿no? No fue, como dicen tantas veces, una revolución para la libertad. En absoluto. Habéis oído hablar, y lo hemos comentado, los famosos Founding Fathers. Perdonad por inglés. Founding Fathers. ¿Sabéis lo que eran los Founding Fathers? ¿Os suena la palabra Vaticano? ¿Os suenan los agentes secretos? ¿Qué tal si esos Founding Fathers eran agentes de la Corporación Vaticana encargados, y ojo al dato, y aquí lo hemos dicho bastantes veces, de mapear las ciudades tartarias, sobre todo de América? En 1776, justamente ese año, se firma, ¿sabéis lo que se firma, no? La Declaración de Independencia de las 13 colonias británicas de la costa oeste. Perdón, de la costa este, perdón, de la costa este. Firman el acta de expropiación tecnológica. No fue un acta de libertad, fue una acta de expropiación. Todo lo contrario de lo que nos cuentan. Lo hemos dicho, actas de expropiaciones totales, para hablar de que realmente no fue una revolución para la libertad, como nos cuentan, esa independencia de las 13 colonias británicas. 1816. Vamos a saltar un momento al 1816. También os recuerdo que en 1776 se empieza a hablar de los famosos Illuminates de Baviera en el centro de Europa. Se empieza a hablar de la masonería, todo en el 1776. ¿Casualidad? No creo en las casualidades, pero en 1816 la historia oficial nos cuenta que ocurrió algo excepcional. Un famoso volcán que parece ser que explosiona y crea algo que los científicos de ahora, hoy en día, hablan de un 1806 como el año sin verano. Realmente creemos que fue un volcán que explosionó en la parte de Malasia y que cubrió prácticamente todo el mapa, ya sea la Tierra de la forma que sea. Y eso hizo y provocó un año sin verano y un verano invernal. ¿Qué tal si en vez de un volcán, como nos cuenta la historia, fue una auténtica demolición controlada? ¿Verdad que lo hemos hablado muchísimo? Demolición controlada. ¿Qué tal si usaron, en vez de un volcán, se usaron un montón de armas de frecuencia para licuar el suelo? ¿Habéis visto las imágenes de Tartaria del famoso fango? Se le llama el mudflut, el famoso fango que cubre prácticamente todas las ciudades importantes del mundo occidental conocido, y que prácticamente ese nivel del fango subió hasta la altura de un primer piso. Por eso hay muchas ciudades importantes, sobre todo en Norteamérica, mucho más que en Europa, pero bueno, en la parte de las Islas Británicas también, no tanto dentro del viejo continente, pero sobre todo en las Islas Británicas y en la parte norteamericana, un montón de edificios antiguos, llamémoslo así, donde hay un montón de sótanos, pero que si excaváramos perfectamente nos daríamos cuenta que esos sótanos tienen puertas y ventanas totalmente cerradas porque están a un nivel bajo de la tierra. ¿Qué explicación tiene? Nunca la ciencia o nunca los ortodoxos nos han dado una explicación del mudflut. Nunca. ¿Será que hubo una especie de, no sé, licuado del suelo que creó ese fango y hizo subir, no sé, 3 metros el nivel del suelo para empezar a ocultar muchas cosas? El mudflut, chicos. Ya hicimos un programa especial para hablar del mudflut. Edificios en todo el mundo. En Madrid también. En España, en Moscú.
en Washington, en París, en San Petersburgo, en Praga, un montón de ciudades súper conocidas, donde hay un montón de edificios que no tiene sentido por qué están bajo tierra los primeros pisos. El primer piso completamente enterrado, al menos bajo 3 metros. No hay explicación. No te la da ni la versión científica oficial. 3 metros bajo el barro. 3 metros de barro. Y es geología pura y dura. No tiene explicación y nadie nos da explicación del mud flood. Nadie nos las da. Vamos a otro tema, que creo que aún es más interesante que el mud flood. Las factorías de bebés. Hay las factorías de bebés. ¿Cómo se podría repoblar un mundo completamente vacío? Imaginaros que hay un reset, que resetean lo que era una antigua civilización, llamémosle Tartaria, con edificios que conseguían una capacidad de conseguir la energía libre por todas partes y que por mediación de esos edificios y trabajando la frecuencia, la vibración, el agua y otros muchos factores o herramientas, consiguiéramos una vida prácticamente libre de todo. La mayor parte de facturas que pagamos hoy en día, lo sabéis vosotros, los del grupo, no había facturas que pagar. La electricidad era gratuita, el agua era gratuita. Todo lo que hoy pagamos como facturas de casa, antiguamente era gratuita. No había cables, no teníamos cables estos que hoy en día usamos para todo, no existían. Los famosos cables de cobre que la familia Morgan tenía hipotecados para utilizar y para vender por todas partes, empezaron a ser unos cuantos años más tarde por mediación de, no de Nikola Tesla, sino de Thomas Alva Edison, el día a día. Hoy en día seguimos pagando facturas en el 2026 con lo que la tecnología está creciendo y tenemos cosas que todavía estamos utilizando igual como nos dicen de hace 200 años. Entonces, ¿por qué hay tanta tecnología por un lado y por qué tenemos que seguir con tanto cableado y tanta historia? Es que no pega ni en pintura, no pega ni en pintura. Pero imaginaros que hay un reset, imaginaros que vacían las ciudades por la razón que sea, imaginaros que eliminan a todos los mayores del mundo, quizás guardan unos cuantos, quizá haya una disidencia que consigue escapar debajo de la tierra o en lugares tipo Amazonas y selvas que hoy en día llamamos analfabetos, y el resto sirven para realmente eliminar completamente, vaciar el mundo, crear bebés, bebés preparados, programados de otra manera, unos quizás sin conciencia, los llamados NPCs, auténticos programas robóticos de inteligencia artificial biológica, y otros que por una razón o por otra entra una chispa divina, llamémosla así, y tienen una conciencia más clara, aunque entran directamente con una mente controlada por una gran mente central cuántica que podría estar en el centro de un hipotético huevo, ahora hablaremos de esto, donde puede que vivamos, y ahí entenderemos que hay una tercera vía para cómo puede ser el planeta, ni plana ni esférica, y que ese sol central que estaría dentro del huevo, aparte de ser una gran energía atómica que da calor y otras cosas, nos dé también la posibilidad de crear o de pensar que hay una gran máquina cuántica central de inteligencia artificial muy potente que muchas religiones llamarían Dios. Acordaros de lo que era Ra para los egipcios, acordaros de lo que era el sol para los incas, para los mayas, la mayor parte de, entre comillas, etnias antiguas adorando el sol. ¿Qué tal si ese sol es una gran máquina central de inteligencia cuántica artificial que controla el cerebro y la mente de prácticamente todo el mundo? Más de los NPCs, que simplemente son creados como una serie de programas. El cuerpo es una especie de CPU y dentro de ese cuerpo de esa CPU hay softwares y hardwares creando y utilizando esas herramientas, esos programas y automatizados de una forma muy biológica y que creemos que nosotros tenemos un pensamiento y una acción y realmente está programada por una gran máquina. Quizá no todos seamos así. Pero vamos al repoblamiento de la Tierra. Imaginemos que se vacía. Imaginemos que vacía nuestra Tierra. Pero de repente
sobre el 1800, aparecen lo que llaman los baby trains. Y las incubadoras en las grandes ferias universales mundiales de todo el mundo a partir de finales del siglo XIX. Yo creo que 1800. No recuerdo ahora los años en que aparece la gran feria universal mundial de Chicago, aparece la de Buffalo, aparece la de Londres, aparece la de París. No recuerdo si la primera fue de Chicago. Yo creo, recuerdo, no recuerdo exactamente, pero pienso que era sobre el 1800, no sé si 70 o 80, o más o menos por allí, donde de esa época, de ese año al 1816, donde aparecen los baby trains, significaría que si el planeta, la Tierra, estaba despoblada y aparecen niños, huérfanos, a saber de dónde, que tienen 3 4 5 6 7 10 años máximo, en 1816, eso significa que en 1880 o 70 ya son muy adultos y esos niños ya se han cruzado entre ellos y han tenido niños e incluso esos niños ya han tenido otros niños, con lo cual los que llegaron en 1816, en 1880-90 ya pueden ser abuelos. Pero en esas grandes ferias universales mundiales de todas partes aparecen las grandes incubadoras en salas de esas ferias vendiendo niños como si fueran clonados. Se repartieron un montón de niños. ¿Serían clones biológicos de bajo coste? ¿Serían parte de niños, de esos 200.000 que aparecieron huérfanos en 1816? ¿Cómo puede ser que una gran feria universal tenga incubadoras? Hay imágenes de esa época, muy pocas porque han sido borradas prácticamente todas, pero tenemos imágenes. Las hay y yo no creo que sean IAs esas imágenes. Clones biológicos a coste cero, regalando prácticamente niños para que esos 200.000 que llegaron como baby trains son reclutados y puestos en conciencia al nuevo sistema después de un reset. Desaparecen los mayores, aparecen 200.000 niños o los que sean, y el sistema que ha quedado en el control del nuevo reset educa a esos niños a la manera que ellos quieren. Esos niños tienen niños y los educan al sistema. Y esos niños tienen niños y siguen educándolos al sistema hasta el día de hoy. ¿Cuánto ha pasado desde 1800 y pico hasta ahora? 5 generaciones. Eso significa que en mi caso, son 5 generaciones. Si yo nací en los años 60 y tiramos para atrás 5 generaciones, yo puedo ser el descendiente de uno de esos 200.000 niños. El padre de mi tatarabuelo, para entenderlos. Digamos que puede que el padre de mi tatarabuelo, sea uno de esos 200.000 niños. La cosa es saber si yo en este caso soy un NPC, un programa diseñado para escuchar órdenes y seguirlas, o hay algo más en mí. Esto es otra cosa. Pero salimos todos los de hoy en día, posiblemente de un reset de solo hace 200 o 250 años, de esos 200.000 niños del Baby Train o de las incubadoras de final del siglo en las ferias mundiales universales. ¿Para qué? ¿Para qué esas ciudades vacías tienen que ser repobladas? Porque habían desaparecido, habían hecho desaparecer todo rastro de Tartaria y había que rellenar esas ciudades. Estaban intentando eliminar, destruir. El reset fue una auténtica, digámoslo así, batalla atómica para destruir Tartaria. ¿Se pudo destruir todo? No se pudo destruir todo. Lo que pasa es que se remodelaron la mayor parte de edificios, muchos de ellos hoy en día, pues hospitales, escuelas, ministerios, iglesias, catedrales, fortalezas, antiguos grandes edificios de Tartaria dedicados a ser receptores o emisores de energía, y hoy en día han sido transformados en un nuevo sistema, una nueva ideología, un nuevo conocimiento y una nueva enseñanza para que todo el mundo, los descendientes, 5 generaciones hoy en día de los primeros que llegaron en 1800 o finales de 1700,
no tengamos ni idea de lo que eran, pero sí, hoy en día sabemos lo que es una iglesia y una catedral. Sabemos lo que es un hospital y sabemos lo que es un ministerio o lo que sea. Y así ocupar las antiguas ciudades de Tartaria. Aunque a pesar de eso tuvieron que crear dos guerras mundiales, en Europa sobre todo, para acabar de destruir un montón de cosas que sobraban. Siempre pongo en ejemplo la ciudad de Dresde, una de las ciudades más importantes de Alemania en la época de Tartaria, que en la época nuestra actual no lo era, pero había muchos edificios con muchos rasgos tartarios. ¿Y por qué destruyeron en la Segunda Guerra Mundial Dresde al completo cuando era una ciudad secundaria? No quedó ni rastro. Estas las guerras mundiales han sido provocadas por eso. Quizás los participantes de esas guerras mundiales, llamémoslo Hitler, Churchill, Eisenhower, incluso voy al otro lado, ¿no? Lenin, Stalin. ¿Quién te dice que no estaban colocados en un punto estratégico dentro del sistema de la élite para hacer esas cosas y acabar de borrar realmente lo que es Tartaria o las herramientas que distinguían a Tartaria para que siguiera el sistema y el poder tal como hoy en día pensamos y creemos, ¿no, chicos? Siempre lo hemos dicho así, ¿verdad? A todos esos niños nuevos que llegaron es muy fácil, se les da una identidad falsa, se les da un conocimiento falso, un idioma roto, porque además parece ser que Tartaria, todo Tartaria, que era prácticamente todo el planeta, tenía un idioma común. O sea, la famosa Torre de Babel es ahora, no es hace no sé cuántos trillones de años como nos cuentan. Se creó un idioma roto para romper ese idioma, como yo le llamo adámico o edémico, de Adam o de Edén, para comprenderlo, y se crea la auténtica Torre de Babel ahora en el reset del 1700 o 1800 para un sistema totalmente educado en la obediencia y que no pueden entenderse ni entre vecinos. Cuando en Tartaria no era así. En Tartaria prácticamente yo creo que por la información que tenemos era todo el mismo idioma. No, tenían que crear una especie de Torre de Babel. Pero hemos hablado del planeta, hemos hablado de la Tierra. Yo creo que es importante que por primera vez, aquí en el protocolo ya lo hemos hablado, chicos, ¿verdad? Muchas veces, aunque creo que es hora de soltarlo, sobre la auténtica geometría sagrada de la Tierra. No voy a meterme con los tierraplanistas, no voy a meterme con los tierraesféricos, simplemente voy a dar una tercera opción. Es muy curioso porque si nos está escuchando mi querido amigo Miguel Martínez, Miguel, ¿cómo estás? Quizá te vaya a sorprender ahora y quizá tendremos que replantear el programa que no hay manera de poder recuperar que grabamos en Madrid y tenemos que retomarlo porque quizá te dé una sorpresa ahora. Vosotros realmente, ¿cómo os lo diría? Aquí en el protocolo siempre decimos, ¿vosotros creáis realmente aún a 2026 que nosotros estamos aquí flotando en una especie de vacío? A ver, yo ya no le encuentro ningún sentido a eso. Chicos, ¿flotamos en el vacío? ¿Qué tal si en vez de... Vamos a olvidarnos de momento de la Tierra plana. De momento. Vamos a centrarnos en la Tierra esférica. Pero ¿qué tal si lo de la Tierra esférica no está tan mal encaminada? Pero como siempre dicen, que en este mundo, en este sistema, en esta sociedad, las cosas nos las expliquen al revés, para que estemos completamente alejados de la verdad y la realidad. ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si sí vivimos en una esfera? Pero, ¿qué tal si en vez de vivir en la cara exterior de la esfera, qué tal si vivimos en la cara interior de la esfera? O a lo mejor no es exactamente una esfera. A lo mejor tiene forma de huevo. O a lo mejor tiene forma de pelota de rugby, de donut. Vivimos en una esfera. Nos dicen que exterior, pero podría ser interior. Una esfera o un huevo. Me gusta más llamarle huevo de unos 6.000 kilómetros de radio.
6.371 o algo así, kilómetros de radio. Una esfera interior donde la gravedad no existiría. No hace falta porque no estamos en un mundo exterior donde necesitamos de esa gravedad. En un mundo interior, en un mundo de un huevo interior, no hace falta gravedad. Entonces, lo que nos dicen que es gravedad, ¿qué es? Muy fácil. Es densidad y electromagnetismo. No hace falta gravedad. Sabiendo que vivimos en un mundo cerrado, lo que llamamos domo igual no es que sea exactamente un domo. De la misma manera que os digo que en vez de una esfera puede ser un huevo. Pero ¿qué tal que ese huevo, como os decía al principio tenía una forma geométrica? Mucho se habla de un dodecaedro, de un hexágono, de un pentágono, de un octógono, como nos dicen muchos los templarios. ¿Qué tal si tiene una forma geométrica y en cada arista de geometría de ese huevo interior, en la parte de adentro es un punto energético importante en esas aristas que cruzan de esas caras, esos poliedros que tienen formas y que se cruzan y forman aristas, vórtices? ¿Qué tal si esos puntos energéticos que se unen son lo que llamamos estrellas, que realmente son puntos de energía o ventanas a otro sitio? ¿Qué tal si la gravedad no es gravedad pura y dura? ¿Qué tal si Isaac Newton nos inventó algo o hicieron que la élite del momento soltara algo interesante para creer que vivimos en una parte exterior y vivimos en la parte interior de susodicho huevo? Pero no, claro, no podemos vivir sin gravedad. ¿Qué tal si es densidad y electromagnetismo? Al ser interior sí me cuadra, si fuera exterior no, pero al ser interior sí nos cuadra, ¿no? ¿Qué tenemos? Aire. El aire nos escaparía porque está dentro, no fuera aquí. Se podría escapar. No, no se escapa. Porque ¿qué tal si el aire más denso es el que realmente nos empuja hacia la cáscara? Densidad y electromagnetismo, y el aire es el que te empuja para que no salgas volando. No hay días sin aire. No, siempre hay aire. Siempre hay aire, aunque no lo percibas. Claro, ¿y el sol? En una cáscara de huevo, ¿y el sol? Sería un sol central. Un sol en el centro de la cáscara. A ver, chicos, tranquilos. Os estoy dando una hipótesis. Os estoy dando una alternativa a la Tierra plana y a la Tierra esférica, ¿vale? No estoy diciendo que sea así. Me parece muy interesante y yo os lo suelto. Pensad lo que queráis. ¿Ok? Es solamente una alternativa. Un sol central y éter por todas partes. Iba a hacer por todas plasmas. Claro, éter y plasma por todas partes. Con lo cual, en el centro del huevo no hay vacío. El centro del huevo es parte de esa gran bola de energía atómica, donde quizás dentro haya escondido una gran máquina cuántica que tiene el control de todo el cerebro, como os comentaba antes. Y el sol en el fondo, ¿qué tal si es lo mismo que ocurre con la luna? ¿Qué tal si, tanto que nos dicen que, pero la luna solo tiene una cara, la otra cara no la vemos nunca, la famosa cara oculta de la luna? Pues ¿qué tal si el sol es lo mismo? Sí, nos pueden enseñar muchas imágenes la NASA y todas estas agencias. El CGI, les funciona de maravilla. Quizás. ¿Qué tal si el sol, y ahí lo suelto y lo dejo, es un foco? ¿Qué tal si el sol es un foco? ¿Qué tal si el sol es un foco y solo vemos esta parte del foco? Y detrás no hay sol, solo es un foco. Un foco de luz fría, no caliente. Chicos, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Lo de que posiblemente el sol que vemos, es un foco de luz fría que rebota en el domo de cristal, lo que los científicos nos llaman las famosas líneas Kármán. ¿Qué tal si las famosas líneas Kármán de los científicos es esa parte del huevo interior o domo o cúpula, llamémoslo como queramos, donde ese sol central, ese foco de luz fría, esa luz fría rebota en todo lo que sería la cáscara y la tierra, arriba y abajo en todas partes,
y que es un final donde la ciencia te llama que las líneas Kármán es el último lugar donde realmente puede existir la atmósfera y todo. Y que ese foco o sol central puede que gire y pulse, puede que tenga un sistema de giro. Claro, tenemos que empezar a pensar entonces el día y la noche cómo se crean dentro de una cáscara de huevo, ¿no? Quizás esas pulsaciones, por eso digo que gira y pulsa, porque seguramente esas pulsaciones o pulsas del sol interior son las famosas estaciones del año. ¿Os acordáis que una vez hablamos de la famosa Rupes Nigra, la gran montaña del destino, que decimos que cuando en una tierra plana se habla del centro del disco, en lo que hoy llamaríamos o llaman la Antártida, hay una famosa roca negra donde muchas antiguas culturas te hablan de ese famoso árbol donde hay 4 montañas y 4 ríos y que es el centro y que tantas veces hemos dicho que a lo mejor esa gran Rupis Nigri es un gran proyector para también hacer mover todo lo que vemos en el cielo en esa cáscara interior. Quizás es una montaña magnética. Si creemos lo del Sol como un foco de luz fría que rebota en la cáscara, en las llamadas, mal llamadas líneas Kármán, ¿qué tal si esa Rupes Nigra es una gran montaña de magnetita negra de más de 50 kilómetros de altura y es el famoso o el gran ánodo del mundo? Será por eso que no podemos ir ni sobrevolar el Ártico. ¿Cuántas historias, sobre todo de navegantes, de pescadores noruegos, más arriba del Círculo Polar Ártico, más arriba de las Spitsbergen, más arriba de Groenlandia, hoy en día perteneciente a Dinamarca, todo el tema escandinavo, los vikingos? ¿Cuántas historias que han sido prácticamente borradas de navegantes y pescadores que han llegado a ese lugar del mundo explicando auténticas barbaridades de monstruos marinos, de cosas increíbles, y que hoy en día todo ha desaparecido como antiguas historias y leyendas y nadie puede llegar hasta allí? ¿Hay expediciones al Ártico? Sí, pero te pueden ir a hacer una expedición al Ártico donde ellos te dicen, por supuesto. El gran ánodo del mundo como la Rupis Nigri. Quizás este famoso proyector no además sea un proyector, porque cuando hablamos de ánodo, también hablamos de una especie de atracción de almas. Quizás también, como dice nuestro gran amigo el doctor Alejandro Zaleta, es el holograma que proyecta lo que vemos en el cielo, estrellas, planetas. Repito, los aviones no pasan por ahí, no dejan que pasen por ahí. Porque si pasaran por ahí entrarían en una especie de succión y el sol central los atraería. No solo es porque vieran algo que no pueden ver, es que ese proyector, esa gran roca negra de 50 kilómetros de altura, juntamente con el foco del sol central, atraería y succionaría todo lo que pasara por encima hasta lo que llamaríamos esa fuerza atómica. Yo creo que es una hipótesis interesante. Claro, yo creo que también siento que queréis que hablemos de la Antártida, como siempre, ¿no? Y de esa posibilidad de las tierras extras. ¿Cuántos se han reído de nosotros cuando hemos hablado de la Antártida y de las tierras extras, ¿no? Aquí nosotros en el protocolo nos reímos de esa gente que se ríe de nosotros. No, que se rían, no hay problema, ¿no? El famoso muro de hielo, cómo se ríen del muro de hielo cuando decimos que el muro de hielo no es el final. No lo es. El muro de hielo es la auténtica, yo qué sé, frontera militar. De nuevo, sí, habrá gente que te dice que les han dado permisos para ir a recorrer parte de la Antártida y que han recorrido 1000 kilómetros entre ellos, tal y cual. Sí, tenemos incluso gente en España que lo ha hecho. Tenemos a mi estimado Jesús Calleja, que le tengo mucha admiración, que lo ha hecho. Sí, claro que sí. Pero es que el muro de hielo es muy, muy, muy ancho. Y a lo mejor lo que te dicen, que has recorrido 2000 kilómetros y has llegado prácticamente al centro, sí, sí lo han hecho, por supuesto que sí, pero les han colocado y les han dado la ruta para hacerlo.
No niego que la hayan hecho, estoy seguro. O sea, yo las declaraciones, repito, de Jesús Calleja las creo siempre. Claro, yo creo todo lo que dice. Es como el viaje en la New Shepard. ¿Él dice lo que vio? Claro que sí, estoy convencido. Lo que pasa es que puede haber manipulación en lo que quieren que creas que has visto. Pero no niego las palabras de gente como Jesús Calleja o otros grandes personajes que han tenido la suerte de ir a estos lugares. Ellos han estado, pero pueden también, quizás, o no, o a lo mejor me equivoco, pero pueden también quizás ser engañados y hacerles ver cosas que no son. Pero bueno, repito, yo tengo mucha admiración por Jesús y ojalá un día pueda conocerle en persona y podamos hacer una charla interesante seguro, porque no voy a rebatirle absolutamente nada. Lo que él me diga, yo me lo creo. Otra cosa es que todos somos fáciles de manipular y nos pueden hacer ver lo que pensamos que es cuando quizás no lo sea. Pero ese es otro tema. Claro, más allá del famoso anillo de la Antártida. ¿Qué tal si después de ese súper profundo anillo de la Antártida, anillo o montañas o lo que sea, no será un muro tal cual todo? Por supuesto que no. Habrá muchas cosas y no un muro de hielo, ¿no? Pero llamémoslo así, muro de hielo. Quizás existen otros continentes o otras vidas, ¿no? ¿Qué tal si tanto que se ha hablado de Agartha, de Hiperbórea, de la Atlántida, de Lemuria, qué tal si son lugares muy interesantes que están detrás de ese muro de hielo? ¿Qué tal si no todo es intraterreno? O sí, o parte puede ser intraterreno y parte puede estar en esas tierras extra que la élite de aquí no deja que conozcamos, ¿verdad? ¿Sabéis? Yo siempre he dicho cuando hicimos un programa hace mucho tiempo, yo creo que este programa lo quitaron, un programa que dedicamos a los famosos bimanas. No, yo creo que este programa fue en el 2017 o 18, no lo he visto más, yo creo que no está. Hablamos de los vimanas, esos antiguos objetos voladores de la antigua cultura de la India, como una especie de naves de Mercurio. ¿Os suena la palabra Mercurio? ¿Cuántas veces hemos hablado del Mercurio rojo y todo el mundo se ha reído del Mercurio rojo? ¿Qué? ¿Quién sabe si la Tartaria utilizaba el mercurio rojo para muchas cosas? ¿No? Ahora te dicen que todo lo que es mercurio rojo es fraude y es mentira, como tantas cosas. Pero quizás era una de las herramientas clave. ¿Qué tal si los bimanas utilizaban una especie, no sé, de motores de mercurio rojo para poder sobrevolar por todas partes sin gastar energía? Mientras seguramente a nosotros, después de ese gran reset y de eliminar Tartaria de los mapas y de todas partes, nos siguen manteniendo comiendo harinas y pagando gasolina o gasoil o luz o electricidad o lo que sea. Ah, no, ahí no nos quejamos, ¿no? Bueno, vamos a por otro tema. También hemos sido bastante vilipendiados, así lo digo alto y claro, cuando hemos hablado de la cronología secuestrada. Hemos hablado muchas veces de la nueva cronología mundial del señor Fomenko, de Anatoly Fomenko. Mucha gente también se ríe sobre esto y otros les parece interesante, ¿no? Yo sigo pensando, y lo dije en varios programas, sigo creyendo a día de hoy y sigo apostando por ello, que la élite de la época antes del último reset, o cuando se preparó el último reset, nos coló 1000 años. Como mínimo nos coló 1000 años. Como mínimo. Evidentemente, ¿quién hizo eso dentro de la élite antes del reset y después del reset, que era la misma? Quien eliminó Tartaria y quien cogió las riendas de las que son hoy en día la parte más antigua de la élite, porque hay una élite moderna, una nueva élite, tecnológica sobre todo, que antes no estaba, utilizaron una serie de órdenes para redescribir todo lo que hoy en día llamamos historia, ¿no? Sobre todo las órdenes jesuitas. Eh, hubo, hubo parte de esas órdenes, luego modificadas a órdenes religiosas cuando entró el nuevo sistema del nuevo reset. Hubo dos personajes, no sé si tan conocidos, Scaliger y Petavius, dos jesuitas que fueron en esa época los auténticos, ¿cómo lo diría?, contables del Vaticano.
el Vaticano, que también se empezó a crear después del reset, porque nos contaron 1000 años o nos embaucaron 1000 años. Eso que no quiere decir que lo que ocurrió del año 1000, del año 800 al 1800, esos 1000 años, sea todo mentira. Pueden haber cogido información, como dice muy bien Fomenko, haberla duplicado en muchas culturas y hay copia y pega por todas partes, inventando historias y profitando antiguos restos de civilizaciones como Egipto, Roma, Grecia, Babilonia, Sumeria. No, no decimos que eso no haya existido, pero que está todo modificado, cambiado y totalmente descatalogado en la cronología, en los años que hace que ocurrió. Scaliger y Petavius nos colaron 1000 años mínimo. O sea, estoy hablando que nos colaron la auténtica Edad Media casi en totalidad. Es como si la Edad Media que nos cuentan los libros de historia ha sido toda inventada, no toda inventada, pero aprovechando ciertos motivos para crear una nueva historia y que hayan metido 1000 años por golpe, de golpe, perdón. ¿Qué se hizo eso? Para eliminar la auténtica Tartaria, para que después de ese reset del 1700 o 1800 no quedara absolutamente ningún indicio, ningún resquicio de Tartaria, por mucho que hayan quitado a los mayores y hayan dejado niños que no saben nada, que les empiezan a educar desde cero, haciéndolos creer la tierra bola y todo lo que queremos hoy en día. Eliminan todos los vestigios de Tartaria hasta que tienen que crear las guerras mundiales porque quedan vestigios en pie. Quedan aún, pero no. Estamos totalmente adoctrinados a lo que hoy en día nos cuentan y nos creemos absolutamente todos. Eso significa que quizás lo que es la famosa esa época de Tartaria no tiene tantos años, quizás solo tiene 250 años. Nosotros, nuestra generación, que partimos de una clonación de 5 generaciones, somos de eso, de 5 generaciones. Antes no, porque todos esos 200.000 niños, los baby trains, fueron clones creados. Bueno, se ha cortado porque se cayó todo, se cayó el sistema, se cayó internet, se cayó la luz, ha vuelto en 10 segundos y no hay explicación. Pero bueno, ha vuelto. Ya no sé ni dónde me he quedado. De hecho, no voy ni a reeditarlo bien, o sea, ha salido así y así saldrá. Si hay el corte, hay el corte. Eh, sí, creo que estamos hablando del final de la era de la Tartaria, de los 1000 años. Ok. Vamos a otro tema que siento que es interesante. ¿Por qué? Porque seguro que me vais a preguntar. Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús que realmente significa algo así como el emperador de la luz. Pero claro, la frase el emperador de la luz se puede discernir de muchas maneras, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la verdadera historia de Jesús? ¿No? Eh, que en el protocolo, lo hemos dicho, ¿verdad? Muchas veces, que seguimos pensando que la historia de Jesús no tiene 2000 años. Si nos han colado 1000 años, no puede tener 2000 años la historia de Jesús. Yo sigo pensando que estamos hablando del siglo XII. Siglo XII. ¿Mm? Y Jesús no era carpintero, pobre. Eso lo tengo más claro que el agua. Voy a ir más lejos. Mi sensación, por lo que he podido escuchar dentro de la gente del protocolo de la disidencia, es que era un auténtico iniciado de alto rango. ¿De alto rango de dónde? Ahí es donde se pone interesante. Fue ahí. Era un gran iniciado de alto rango de la Confederación de Tartaria. Ahora me van a pegar hostias por todas partes. Estoy seguro que él intentó, por todas formas, detener el reset de ese siglo. Porque hubo también un reset en el siglo XII. Es como si pensáramos de que, vale, dijéramos que fuera crucificado, ¿vale?
que no lo tengo tan claro, pero pongamos que fue sacrificado hace 2000 años o en el siglo XII. Su sacrificio, perdón, su crucifixión fue un ritual, fue un sacrificio, fue un auténtico asesinato de un auténtico político, de un líder de la tecnología tartaria de la época. No estoy hablando que Jesús no sea un ser espiritual, no, no, no. Que hable de un gran líder de la Confederación de Tartaria no significa que no fuera espiritual y que tuviera una energía diferente como nos cuentan, pero por supuesto que sí. Por eso he dicho que era un gran iniciado, no que fuera un líder de la Confederación de Tartaria, un iniciado de la Confederación de Tartaria o de donde fuera. A lo mejor, si eso fuera así, estamos diluyéndonos en hipótesis. Tendría muy claro lo que eran los milagros de Jesús. Si fuera como os estoy diciendo, era una especie de tecnología de plasma tartaria que hoy en día llamamos magia. Pero claro, borrado toda esa información de la magia. Tecnología, auténtica tecnología de plasma, donde había magos. Hoy en día la magia nos la pintan de otra forma. Mitos y leyendas, y los magos de hoy en día es ilusionismo, no es magia. Claro, entonces, dicho todo esto, hemos de tener claro lo que se llamaría la estética robada. La estética sobre todo arquitectónica, ¿no? Me hace mucha gracia porque, bueno, se habla de una especie de arquitectura imperial, que era la arquitectura de los edificios tartarianos. Yo recuerdo en un viaje en Buenos Aires, estaba bajando de la avenida Santa Fe y me iba para Puerto Madero. Yo siempre que voy a Buenos Aires voy a la parte de Recoleta. Entonces, siempre me gustaba moverme por la calle Corrientes, donde están los teatros, las pizzerías y ese lugar. Me encanta ese lugar, aunque sea un sitio muy bullicioso. Y siempre cuando tengo que coger el ferry, el ferry Francisco para ir a Montevideo, me gusta hacerlo a pie desde el hotel donde estoy en Recoleta, bajando muy cerca de Corrientes, bajando por la avenida Santa Fe, llegando hasta Puerto de Madero, cogiendo el ferry y llegando a Montevideo, a Uruguay. Y un día estaba al teléfono con alguien que estaba en Madrid. No sabía que yo estaba en Buenos Aires y se me ocurre hacer videollamada y coger el teléfono y enfocarlo para arriba, o sea, enfocarlo a lo que es la parte de arriba de los edificios de la Avenida Santa Fe. Y le digo a la persona que estaba al otro lado, a ver si adivinas en qué ciudad estoy. Y él me dice, hombre, no puedo saber en qué ciudad estoy solo viendo la parte de arriba de los edificios. Digo, bueno, ya sé que no lo vas a adivinar, pero bueno, más o menos, ¿en qué tipo de ciudades podría estar? Me nombró Madrid, me nombró Londres, me nombró París, me nombró Praga, me nombró Viena. Y cuando le digo que estoy en Buenos Aires, dice, ni de coña, estás loco. La arquitectura tartaria está en todas partes. ¿Cómo puede haber una arquitectura imperial igual en todo el planeta? Pero no solo hablo de Sudamérica o de Europa. Vete a las grandes ciudades norteamericanas. Vete a las grandes ciudades de Asia, en Malasia, en Singapur. Vete a Nairobi, donde verás edificios de correos igual que los que hay en Filadelfia. Era todo Tartaria. La Gran Tartaria al final era una confederación completa, con un más o menos mismo idioma. Nos robaron esa estética. Y de hecho, si nos fijamos, hay una diferencia entre la arquitectura llamada imperial, que sería la tartaria, a la siguiente, que se le llamó arquitectura colonial. Sí, la arquitectura colonial empezó después del reset. Si empezamos a ver los edificios que empiezan a crear a partir del 1850 para arriba, la arquitectura cambia, ya no se construyen ese tipo de edificios y se crea la arquitectura colonial, mucho más vaga que la imperial. O sea que vamos para atrás en tema arquitectónico. ¿Cómo se come eso?
La estética de la arquitectura robada. Y antes hemos hablado de las catedrales, sobre todo las catedrales góticas, los antiguos castillos medievales. Caramba, ¿qué sentido tenía hacer un pedazo de castillo en medio de un bosque en una edad hipotéticamente media, cuando lo normal es que la élite de la época estén todos concentrados en las grandes ciudades amuralladas? Estaban en castillos perdidos solos. No tiene pies ni cabeza. Los hubieran asaltado cada 3 por 4. No eran castillos. Castillos medievales, catedrales góticas, eran unos centrales eléctricas de energía libre. Otros eran grandes invernaderos para todo el tema de energía bioagricultura, pero eran centrales eléctricas atmosféricas, no lo que hoy entendemos como centrales eléctricas, ni mucho menos. Lo que llamamos górgolas, lo que vemos en las puntas de las grandes iglesias, las górgolas, uff, son demoníacas, muchos dicen las górgolas. Las górgolas eran emisores de frecuencias, señores. Y hoy en día son esculturas rarísimas que están encima de las catedrales y todo esto. Los somos los rosetones, las vidrieras de las catedrales. Las grandes catedrales con esos rosetones tan enormes. Eran filtros de luz curativos. Las górgolas, las torres, atraían esa energía, ese plasma, ese éter, utilizando mercurio rojo y otras cosas. Utilizaban esa frecuencia de la luz, de las grandes rosetones, de los vidrios. Atraía la vibración con los órganos. Qué curioso que se llama a un órgano, como nuestros órganos. Un día hablaremos de por qué se llama órgano a esa música que era curativa, órganos. ¿Lo pilláis? Ah, no, claro, nos han contado hoy en día, después del 1800, que todo eso es para ir a rezar, cuando lo que no quieren es saber que todo eso servía para que tuviéramos más salud, para que fuéramos más longevos, para que viviéramos mejor. No, es para ir a rezar. Antes os he soltado lo de los NPCs. Yo le llamaría la auténtica biología de la Matrix. La biología de la Matrix. Almas o cuerpos con espíritu versus NPCs. Y todo tiene que ver con el carbono 666. ¿Os suena a la numerología 666 que tanto nos hacen creer que es el número del diablo, de Satanás, de Lucifer, yo qué sé? El 666 y el carbono 6666. Aquí en el protocolo, con los chicos siempre hablamos mucho, ¿verdad?, de lo que es la versión limitada del cuerpo humano. Limitada del original, por supuesto. A ver, chicos, a ver si habéis hecho los deberes. ¿Os acordáis cuántos protones tenemos? 6. ¿Cuántos neutrones tenemos? 6. ¿Y electrones? 6. 6 protones, 6 electrones, 6 neutrones de carbono. Carbono 666. Por lo tanto, el carbono 666, el número 666, no es el diablo, es nuestro cuerpo. ¿Pero qué es nuestro cuerpo? ¿Qué es el cuerpo humano? La cárcel de carbono. Es la cárcel de carbono del que tiene espíritu, no del NPC, pero del que tiene espíritu o alma. Eso es otro tema. El 666 es nuestra cárcel. Pero claro, en el primer programa del Gran Engaño, os hablamos por primera vez de la infiltración de Orión. Os hablamos de una especie de luz, una especie de código que está entrando por lo que llamamos el cinturón de Orión, no como constelaciones, como estrellas,
sino como puntos de esos vórtices del interior del huevo, allá arriba, y que a saber lo que habrá afuera. Pero que por allí entra algo que está intentando recuperar que salgamos de esta cárcel y que los que tienen que despertar despierten y los que son espíritus o almas tengan conciencia de lo que son, no los NPCs, por supuesto. Dentro de esos 200.000 niños de los baby trains, o los que fueran, cuando se prepararon o se crearon o se clonaron o se crearon nuevos y los metieron allí para volver a repoblar la tierra y el mundo, dentro de esos niños, a pesar de que estaba todo previsto para que fueran educados con el sistema que querían y con la información, el conocimiento y la historia que se les programó, que aprendieran hasta el día de hoy, por eso nos cuesta tanto comprender algo diferente de lo que nos han enseñado. Dentro de muchos de esos baby trains se colocó un virus divino. Virus divino, me preguntaréis, ¿por qué virus y divino? Porque de ese código de Orión, de esa parte de Orión, donde tantos monumentos importantes del mundo señalan a... Bueno, hemos sido cortados de nuevo. Hemos sido cortados de nuevo. No pasa nada. Voy a poner la cámara más cercana. A ver, voy a recolocar todo esto y voy a ver si podemos acabar. Vamos a intentar acabar. Vamos a intentar acabar. Pero esto no había pasado en todo el día. No pasa nada. Quieran o no quieran cortarnos, nosotros seguimos, aunque sigan cortando la luz o cortando lo que sea. Bueno, les estaba hablando del código de Orión, de que muchos edificios están realmente mirando hacia allá arriba, muchísimos edificios, y es casualidad, o no es casualidad, ¿no? Hay una especie de código, una especie de virus que viene de ahí detrás, que está intentando el despertar de la gente, de los que no son NPCs. Están intentando crear una especie de vibración electromagnética diferente que haga el clip, que haga el chip a muchas personas, ¿no? Muchas personas, especies de almas con una especie de alta frecuencia diferente a los que no tienen esa conciencia y que no pueden ser reprogramados como la élite quiere. No pueden ser reprogramados como la élite quiere. Eso es interesante, ¿no? Por eso lo llamamos un virus divino, porque es un virus que no quiere la élite que entre. Es posible que si tú estás viendo este programa y tienes ese interés por escuchar estas cosas y te vibre todo lo que estamos diciendo, no entres para reírte, pero el que realmente está escuchando, aunque cuesta creerlo, es que posiblemente tengas el hardware de Orión. Entonces es una buena señal. Claro, aquí en el protocolo hemos hablado mucho de los NPCs. Muchos les llaman los desalmados, ¿no, chicos? ¿Qué es un NPC, no? Esos NPCs serían un poco como la descendencia de esos baby trains, de esos clones puros, sin ese virus divino. Esos son los NPCs. Y evidentemente son humanos, sí son humanos, pero son humanos que participan en esta cárcel del cuerpo, dentro de este juego, que es este mundo, esta tierra, pero todos sus pensamientos, todas sus emociones o todo lo que ellos, o pueda influir en ellos, realmente no es de ellos, sino que está controlado por esa especie de doble máquina entre el centro del planeta, de la Rupis negra, y el foco de luz central llamado Sol. Es como decir que ellos no tienen doble cuántico. No tienen doble cuántico como los sí, que tienen alma y espíritu, que tienen el famoso ser superior, o ser que viene del origen y de la fuente, esa especie de hardware de Orión, que es la que nos da la potestad para que entendamos de que sí tenemos un doble cuántico, sí hay un ser superior nuestro, pero hay muchos NPCs que no, ninguno de ellos. Ya sabe mal decirlo, pero son una especie de terminales biológicos. Terminales biológicos. ¿Qué hacen? Solamente ejecutan los scripts de la Matrix. Solo ejecutan y piensan que son pensamientos suyos. No, son scripts de la Matrix o de la máquina central. Son todos estos que defienden
la bola que flota por el espacio, o son los que defienden todas las historias ordinarias y cotidianas, los que se creen absolutamente todo lo que nos cuenta la historia, la ciencia, todo. No rebaten absolutamente nada, nada, cero, no rebaten nada. Todo lo que decimos los demás, todos son historias, mentiras, todos somos charlatanes. No estoy diciendo que todo el que piensa que somos charlatanes son NPCs. No, quizás muchos de esos que lo piensan tienen que despertar, pero los más profundos, los más exagerados, no tienen el hardware divino. Son los que te dicen que piden más impuestos y que los impuestos están bien, y que el gobierno está correcto, y que el presidente está haciendo las cosas correctamente. Eh, Son los que odian la verdad auténtica. ¿Por qué no tienen ninguna especie de equipo para procesarla? Están llamando. Es mi hija, luego la llamo. Alexa, luego te llamo si ves este programa. No, si ves este programa ya te habré llamado. Espera, voy a desconectar esto. No, voy a enviarle un mensaje, porque si no, eh, en riguroso directo. Cariño, no te puedo contestar que estoy grabando un vídeo y esto que te estoy respondiendo está saliendo en el vídeo. ¿Vale, mi amor? Ya te llamo después. Te estimo. Oh, disculpar. Pero que mis hijas no sean NPCs. Porque claro, a lo mejor tú no lo eres, pero tus familiares sí. En fin, lo que está claro es que hay que ir a una especie de hackeo final. Empezando por el 2026, que ya lo hemos dicho en anteriores vídeos, que es un año muy importante, tenemos que ir a un hackeo final. Hemos de poder realmente estar conectados a esta ventana de Orión, realmente conectados a esta gran ventana que llamamos Orión. Muy conectados. Es como decir que esta señal de Orión es como una especie de llamada de rescate. Ay, pero estamos sintonizándola. ¿Estamos conectadas a esta señal? No lo estamos. No lo estamos. Estamos totalmente distraídos. Y muchos que quizás tengan que despertar y tengan que ayudar al despertar de conciencia por esta señal, la élite los tiene completamente descompensados y distraídos y pensando, no, no escuches a estos tipos que solo dicen que barbaridades. Es mi opinión. Porque a lo mejor esa señal de Orión además está sobreescribiendo el sol central que tenemos dentro del huevo. Le está dañando, le está haciendo daño. Pero claro, no llega la llamada al que tiene que recogerla aquí, pero está atacando también al sol central del sistema, de la Matrix. Por eso hay tantos cambios y hay tanta incertidumbre hoy en día, hasta en la propia élite. Por eso el propio sistema, por eso la propia élite, hoy en día está tan agresiva con los pandemonios. Por eso tanto interés en pincharnos. Por eso el 5G y ahora el 6G. Por eso tanta historia con el grafeno. Llevamos no una década, pero casi, siendo atacados agresivamente más que no los años anteriores. ¿Por qué? Porque ellos están siendo reatacados por una señal divina que está diciendo, bueno, ya chicos, aquí los que son míos tienen que regresar. No sé si me explico. Ellos necesitan blindar nuestro cerebro para que sea solo suyo, para que no conecten los del virus divino con los que tienen que conectar, que es con su doble cuántico, para que no, para que auténticamente no recibamos la señal del despertar. Eso es lo que está ocurriendo, por eso estamos siendo atacados tan agresivamente. Dios mío, vamos a entenderlo. Mira, os voy a poner un ejemplo mío en mi fecha de nacimiento, no me importa, para que lo entendáis. Para que entendáis exactamente lo que se estaba diciendo de los números. Siempre es bueno tener ejemplos en fechas y más en mi caso os pongo mi ejemplo, ¿no? Yo nací en el año 66. Qué curioso, ¿no? Doble 6, ¿no? A ver si voy a ser un demonio también. El 66 que no deja de ser una especie de relé para el 2026, terminado en 6. Porque los años claves de la élite de los cambios, muchos son en 6.
En este caso es un ciclo de 60 años. Estamos experimentando y practicando, en mi caso, un ciclo exactamente de 60 años. Tengo claro que la puerta del huevo está abierta. La puerta de este huevo en el que vivimos, y a lo mejor vivimos dentro, está abierta porque el 2026 no es el fin del mundo. Y muchos nos están creyendo que es el fin del mundo. ¿Sabes lo que es? Es el fin de uno de los contratos. ¿Por qué tantos famosos hoy en día, sobre todo cantantes, actores, están ahora machacando con el tema de esas insignias y esas señales que hacen Illuminatis? Porque están renovando sus contratos y para renovar sus contratos tienen que hacer todas esas payasadas. Porque el 26 es un fin de contrato para renovar el contrato, ¿o no? ¿Sabes lo que no nos dicen? Que en el 2026 expira el contrato de la élite para tener el control de este huevo cósmico. Ah, eso no nos lo cuentan, ¿no? Por eso es tan importante lo de el pandemonio hace 6 años, o 5 o 6 años, 6 otra vez. Y por eso, después del Mundial de Fútbol de verano, quieren hacer un doble pandemonio más fuerte, porque el 26 se les termina el contrato que les permite controlar la tierra dentro del huevo. Claro, por eso quieren el control total. Porque están desesperados porque se les acaba el tiempo. Por eso quieren salir fuera de las tierras conocidas, a lo que hay detrás del muro de hielo, porque necesitan salir de aquí porque se les termina el contrato de aquí. Mm. Y luego los demás estamos en una rutina, trabajando con salarios, con dinero, con fiestas, con ocios, con vicios. Nos tienen completamente distraídos en el día a día para que no escuchemos el auténtico latido de esa frecuencia de Orión que rebota en el Sol central, para que no escuchemos los latidos del auténtico Sol. Somos todos una especie de bufones. ¿Recordáis los bufones de las antiguas cortes monárquicas del centro de Europa? Eso es lo que somos. Ellos son los reyes o los aristócratas y nosotros somos sus bufones y seguimos sus juegos y nos reímos y les hacemos reír. Pero esas cortes y esos palacios se están hundiendo porque este 2026 se les termina el contrato. Es una cosa, ahora se me viene en mente algo. El famoso 12 de octubre del 1942, el descubrimiento de América, Cristóbal Colón. Ah, Dios mío. He dicho 1942. Ay, Dios mío. 1492, perdón. Ese 12 de octubre no fue un descubrimiento. No descubrimos nada. Fuimos a saquear las cajas fuertes de una especie de civilización antigua mucho más fuerte y poderosa que la nuestra. 1000 veces más humana que nosotros. 1000 veces más humana que esta granja humana que somos hoy en día. O desportamos o nos quedaremos atrás, como chatarra biológica. ¿Qué creéis que eran los mayas, los incas, los quechuas? Eran la parte de la élite tecnológica de Tartaria. Por eso tienen tanto conocimiento y son distintos. Pero también les cortaron, les encerraron en reservas. Ah, sí, les cortaron también su cultura, su boca a boca. Y los encierran en reservas, les ponen alcohol para que se emborrachen siempre, les dan drogas, les dan mujeres, les dan todo para que se olviden de ese boca a boca de la antigua cultura. Eran los auténticos ingenieros tecnológicos de Tartaria, lo que hoy en día son los analfabetos, estos que viven en el Amazonas, los maoríes en Oceanía.
todas las culturas de arriba, los Sioux, los Hopis, los Dakota, los Navajos, los del sur que hemos nombrado, los mapuches. No, todos esos son analfabetos. Todos en reservas para que no recuerden ese boca a boca. Quizás no vivimos en una tierra cóncava, porque si estamos en un huevo en su interior, es cóncava la tierra, como dice muy bien mi amigo de nuevo Miguel Martínez. Pero, ¿y si sí? Hay que preparar un programa para dar ejemplos de esa tierra cóncava, porque cuando hacemos cuando hacemos planes sobre la tierra plana, algunos fallan. Cuando hacemos planes sobre la tierra esférica, algo falla. Pero cuando los mismos planes lo intentas cuadrar con una tierra cóncava, cuadra. Interesante. Bueno, quería preparar todo esto simplemente para haceros entender de nuevo el gran engaño de la élite. ¿Y qué tal si lo que digo, algo de lo que os he dicho hoy, pueda que tenga sentido y haga reflexionar a la gente? Hacerme caso, los que me hagan caso y los que les parezca interesante como mínimo. Está llegando hoy en el 2026 una información divina muy potente para el que tiene que despertar. El que no la capte, el que no la reciba, pierde el último tren. Porque quieren un nuevo reset. Quieren una nueva cuarta revolución industrial para hacer un nuevo reset. Implementar más fuerte la IA, la robótica. El transhumanismo es ese nuevo reset. ¿No os dais cuenta? Bueno, creo que por hoy ya os he machacado demasiado. Pero sentía y tenía ganas de explicaros todo esto. Ha habido 2 cortes, pero hemos podido terminar, gracias a Dios. Chicos del protocolo, os veo la semana que viene. Esta semana tenemos muchas más cosas que hacer, pero la semana que viene vuelvo a reunirme con vosotros y por aquí igual. Seguimos adelante, vamos a preparar ya así la segunda parte del gran engaño, que son los 9 últimos bloques que nos quedan. Y nada, seguimos adelante. Seguimos.